Agresiones son múltiples, ¿cierto? Pueden ser físicas, pueden ser químicas, psicológicas, ¿no? Las alteraciones que se producen también por el medio ambiente, ¿no? Y las clásicas infecciones, los microorganismos, ¿no es cierto? Pero muchos nos preguntan también, ¿es igual inflamación que infección? No, ¿por qué no es igual? ¿Por qué no son iguales, inflamación e infección? Porque la inflamación sería la respuesta de la infección. ¿Y qué sucede en la infección? O sea, ¿Ah? ¿Es la respuesta a una infección, ha dicho? No. O sea, la inflamación puede ser causada por una infección y la infección es causada por un microorganismo. pero la inflamación no puede ¿Cuál es la provocar diferencia infección. entre los dos términos? Que la infección involucra a un agente externo y la inflamación, inflamación no. O sea, puede, pero no es un microbio. Ah, no. No siempre. No necesariamente. En todo caso, podría ser que la infección puede provocar inflamación, pero la inflamación no puede provocar una infección. Ya, eso sí es muy cierto. ¿Eh? Son diferentes porque estamos mencionando de que la inflamación se produce ante cualquier agente agresivo, ante cualquier no. En cambio, la infección se produce por un agente biológico. ¿Sí? Puede ser bacteria, virus, hongo, rickettsial, ¿no? Entonces, esos por lo general nos tipifican a la infección. Y como bien dijo su compañera, no toda inflamación es una infección, pero toda infección sí es una inflamación, ¿no? Porque va a provocar respuesta del organismo. ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales, es un mecanismo de defensa de nuestro organismo, ¿no? Ante cualquier estímulo o agresión. Pero además se agrega algo que debemos tener en cuenta. Es una reacción de un tejido vivo vascularizado. ¿Por qué razón tiene que ser de un tejido vivo vascularizado o una respuesta de ese tejido vivo? De hecho, que si un sujeto muere, no va a tener respuesta a la inflamación. ¿No es cierto? Ya, los agentes inflamatorios pueden viajar, muchos de ellos a través de la sangre, en otros son agresiones físicas, ¿no? ¿Sí? La razón por la que sea un tejido vivo vascularizado es porque en la inflamación vamos a tener cambios vasculares y la participación de las células sanguíneas, sobre todo de los leucocitos. ¿Okay? En un sujeto que muere no se produce ya esa reacción, ¿cierto? Entonces hay que tener también en cuenta la generalización de que debe ser un tejido vascularizado. Los signos clásicos de la inflamación sí lo conocen, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos signos clásicos son uno el calor, otro el rubor, otro signo clásico es el dolor, el tumor o edema y la limitación funcional. 5 signos clásicos característicos. ¿Sí? Los 4 primeros fueron descritos por Celso hace muchos años, ¿no? Durante la época romana. ¿Sí? Mientras que varios años después se describió la quinta característica, que es la limitación funcional. ¿Sí? Luego vamos a mencionar cómo es que se producen cada uno de ellos. ¿Qué idea tienen ustedes de que se produzca calor y rubor?
calor, ¿con qué estará relacionado? Con la fiebre. Definitivamente, cuando uno tiene temperatura elevada, está relacionado con fiebre. ¿Y el rubor? También puede estar relacionado con la fiebre. ¿Por qué razón? Porque en la zona donde tenemos la lesión, ¿no?, generalmente va a haber una coloración rojiza, ¿no? Entonces, si uno se da un golpe en una determinada zona, también se inicia con una coloración rojiza, ¿no es cierto? Entonces, y el rubor lo deben recordar más compañeras, ¿no?, las damas, porque utilizan rubor para qué? Para estar más chaposas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, rubor, precisamente se le puso rubor a ese elemento que ustedes utilizan para estar más chaposas, ¿no? Porque es un signo característico, va a verse más rojizo, ¿no? Más chaposa, como mencionaba. ¿Okay? Entonces, estos dos se producen por cambios vasculares. ¿Cuáles serían esos cambios vasculares? Bien, vamos a mencionar cada una de las características o los signos clásicos de la inflamación. Cuando una estructura vascular, por ejemplo un capilar sanguíneo, está normal, ¿no?, su diámetro permanece igual mientras todo siga normal, ¿no es cierto? Y además, cuando se produce la agresión, vamos a tener una acción de este vaso, ¿no? Cuando hay lesión, vamos a tener nosotros que se produce una reducción del diámetro del vaso, que se traduce como vasoconstricción. Pero esa vasoconstricción es rápida y pasajera. No dura mucho. Si no, el ejemplo, presionen con su dedo índice el torso de su otra mano y van a ver que se pone un área pálida, que rápidamente vuelve a su color normal porque ya no hay constricción del vaso. Otra vez vuelve a la normalidad, al color habitual, ¿no es cierto? Entonces, esta vasoconstricción siempre es una reacción inicial, pero muy rápida y pasajera. ¿Ven? Y eso se destaca por las leyes de la física, de que ante toda acción hay una reacción igual o mayor al estímulo que la produce. ¿Cierto? Cuando este proceso es ligeramente más intenso, se produce la vasodilatación. La vasodilatación que corresponde a un aumento del diámetro de los vasos, que va a ser una respuesta más duradera, permanece más tiempo. ¿Okay? Entonces, como es vasodilatación, el flujo sanguíneo también va a aumentar. Entonces, ese aumento del flujo sanguíneo nos va a explicar los dos primeros signos. La congestión vascular, que se traduce en calor y rubor. La zona se pone más rojiza y aumenta su temperatura, ¿no? Entonces, calor y rubor. Entonces, lo explicamos por estos cambios vasculares. ¿De acuerdo? Pero también debemos de tener en cuenta de que no solamente el flujo sanguíneo va a variar, ¿no? También debemos de considerar los elementos formes que circulan en el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Y además de los elementos formes, el líquido de la sangre, que es el plasma, ¿no es cierto? Entonces, por leyes de la física, también los elementos formes siempre están en el centro, mientras que el plasma o suero está en la periferia.
La razón es que los elementos formes tienen mayor peso molecular, por eso van hacia el centro. ¿Eh? ¿Y qué va a suceder con la vasodilatación cuando existe el problema o la agresión del organismo? Con esta vasodilatación, ¿no?, nosotros vamos a tener que las células endoteliales se van a separar. Se separan las células endoteliales. Al separarse estas células endoteliales, ¿no?, lo que circula por fuera va a salir. Y hemos dicho lo que circula externamente es el suero o plasma, que es el líquido de la sangre. Entonces ese líquido sale al exterior del vaso. Como es líquido, va a formar el otro signo, que es el edema. ¿Ok? ¿De acuerdo? Forma el edema. ¿Ok? La salida del suero o plasma al exterior o al intersticio del tejido. Pero recuerden siempre que cada vez que vemos un vaso sanguíneo nos acordamos de la sigla PAN, P chica AN, ¿no es cierto? Pena, arteria, nervio. Entonces, siempre junto a los vasos sanguíneos vamos a tener un filete nervioso. El suero va a rodear a ese filete nervioso, pero el suero no sale solo. Va a estar acompañado por algunos elementos que ayudan a la inflamación, ¿no?, que son elementos que se conocen con el nombre de mediadores químicos de la inflamación. Entonces, esos elementos junto a esa fibra nerviosa. ¿Qué hace al irritarse? Sea cual sea la parte de nuestro cuerpo que tenga irritación de la fibra nerviosa, envía el mensaje hacia el cerebro, que es el centro del sistema nervioso. Y el cerebro envía la respuesta en forma de producción de dolor. ¿Okay? Bueno, entonces, por irritación de las fibras nerviosas se produce lo que es el otro signo, el signo de dolor. Ustedes van a tener la oportunidad de repente de ver algunos autores que dicen que el dolor no existe, ¿no? Y ponen como ejemplo, entre otros, lo que hacen los faquires, ¿no? Se acuestan sobre camas con clavos, ¿no? Y no sienten dolor. ¿Sí? Por eso para ellos es que el dolor no existe. ¿Sí? Pero alguna vez lo hemos sufrido, entonces sí existe, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este dolor conlleva al otro signo, que es el de la limitación funcional, porque la intensidad del dolor nos va a provocar que limitemos nuestra función, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos con un proceso gripal, que dicho sea de paso está aumentando en estos días, ¿no?, por el clima tan variado que tenemos, ¿sí?, ¿no? A veces el proceso gripal nos causa fiebre, nos va a causar todo lo asociado a proceso respiratorio, aumento de la mucosidad, tos, ¿no? También nos da un decaimiento bastante notorio, ¿sí?, ¿no es cierto? ¿Y qué provoca? Que faltemos a las clases, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo al faltar a las clases? Estamos limitando nuestra función. Es una limitación de nuestras funciones porque estamos evitando cumplir con esa función. ¿Sí? El otro ejemplo que podemos mencionar es lo que sucede con los deportistas. Hoy que entramos a una etapa de eliminación para el mundial,
¿no? O cuando hemos realizado también actividad deportiva, el jugador contrario siempre va con una plancha artera hacia nosotros y ¿qué nos provoca? Nos provoca una lesión, ¿no? En cualquier parte del miembro inferior, por lo general. Entonces, ante esa lesión, ¿no? El jugador queda tendido en el gramado del campo de fútbol y espera hasta que lleguen los asistentes, ¿no? Los asistentes del médico tratante, en este caso, ¿no? Del médico de la institución. ¿Sí? Por lo general son tecnólogos que se dedican a lo que es terapia física, ¿no? Para ver qué es lo que ha sucedido. Si esa plancha ha sido demasiado artera, puede provocar de que exista una fractura o una fisura en el hueso del miembro inferior. Entonces, si hay eso, el jugador tiene que ser llevado a una clínica o a un hospital y tienen que enyesarlo. Y al enyesarlo ya no va a poder jugar. Y cuando a uno lo enyesan no es por 15 días, mínimo un mes. Le toma un control radiográfico y de repente no consolida la fractura, ¿no? Entonces tiene que estar más tiempo con el yeso. Entonces ya no van a ser 15 días, un mes, sino a lo mucho 2 meses. 2 meses sin jugar es limitación funcional, ¿cierto? Entonces, en todo proceso inflamatorio siempre vamos a tener limitación funcional. ¿De acuerdo? ¿Qué elementos participan de la inflamación? Este esquema lo tienen ustedes en Robbins, ¿no? Primero los elementos sanguíneos. Ya hemos mencionado los cambios vasculares, pero los elementos que están en el interior del vaso sanguíneo, que son las células sanguíneas, también participan, ¿no? Y vamos a tener participación de los diferentes leucocitos que conocemos. ¿Cuál de los leucocitos está en mayor cantidad en nuestro organismo? ¿Ah? ¿Cuál? Los neutrófilos, o llamados también polimorfonucleares, ¿no es cierto? Son los que están en mayor cantidad. Incluso esto es básico que lo conozcan porque se encuentra en el hemograma. Y cuando ustedes tengan un paciente, ya sea en actividad privada o en el hospital o en clínica, lo primero que le van a pedir a su paciente es su hemograma, numeración y fórmula. Y asociado al hemograma, su examen de orina completo, ¿no? Esos son los dos análisis de cajón que uno siempre solicita a su paciente. Y el hemograma nos va a dar una idea de cómo están estos leucocitos en cuanto a cantidad. Lógico, como el hemograma se obtiene de una gota o 2 gotas de sangre periférica, sangre circulante, va a mostrar los elementos maduros de estos leucocitos, ¿no es cierto? Y los elementos maduros son los neutrófilos o leucocitos polimorfonucleares. Vamos a tener también las otras variantes que son granulocitos, eosinófilos y basófilos, pero que van a estar en mínima cantidad. Luego, el que sigue en orden de cantidad va a ser el linfocito con el monocito. ¿Qué tienen en común estos dos elementos? El monocito y el linfocito. Ahí, en esta imagen, ¿qué tienen en común? Cromatina, no. ¿Ah? De hecho son agranulocitos, pero ahí observándolo, ¿qué tienen en común? Núcleo grande. Los polimorfonucleares o los polimorfonucleares o neutrófilos se les conoce porque su núcleo tiene varias segmentaciones, a veces se le llama segmentado. Los neutrófilos
son granulocitos también. ¿Ok? Los otros granulocitos son los eosinófilos y los basófilos. El compañero muy bien dijo, estos elementos no tienen gránulos, son los clásicos agranulocitos. Pero, ¿qué tienen en común? Uninucleares. La presencia de un solo núcleo. Un solo núcleo. Y por eso se le llama mononucleares. Los monocitos y los linfocitos son los clásicos mononucleares, porque tienen un solo núcleo. ¿Ok? Y vamos a conocer nosotros de que los polimorfonucleares, que son así, especialmente los segmentados, y también hay que incluir ahí a los abastonados, que son los leucocitos más jóvenes, ¿no? Van a caracterizar a un determinado tipo de inflamación. ¿Cómo lo llamarán a la inflamación que recién se inicia? Aguda. Entonces, ahí van a tener inflamación aguda. Y va a ser caracterizada por la presencia de estos elementos llamados polimorfonucleares o neutrófilos, ¿no? Luego vamos a mencionar por qué son los que inician el proceso inflamatorio, estos leucocitos. ¿Por qué será? ¿Por qué son los primeros en actuar ante una agresión o una lesión? Porque son parte de la inmunidad innata. ¿Por? Porque son parte de la inmunidad innata. Puede ser. ¿Por qué más? ¿Conocen ustedes la fórmula del hemograma en cuanto a leucocitos? La cantidad en porcentaje de cada uno de los leucocitos. Por lógica ustedes van a deducir cuál es el elemento que está en mayor cantidad de los leucocitos. Los neutrófilos son los que van a estar en mayor cantidad y prácticamente se da en porcentaje. Estos leucocitos, que son los polimorfonucleares, van a estar en un 60 a 70%. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, porque están en mayor cantidad, son los primeros que van a acudir a defender. ¿Ok? Lo que vamos a mencionar después, los linfocitos, ¿en qué cantidad estarán? Los linfocitos son los segundos elementos que están en cuanto a cantidad también después del neutrófilo. Por lo general está entre un 20 a un 30%. ¿Okay? Pero cuando participa el linfocito y también el monocito, que son los mononucleares, ya ha pasado un buen tiempo, ¿no? Por ejemplo, si el leucocito polimorfonuclear no ha logrado contrarrestar la inflamación aguda, esta inflamación aguda va a ir a la cronicidad. Y cuando se vuelve crónico, se caracteriza porque actúan estos dos mononucleares. Por eso es que se van a indicar de que la inflamación crónica se caracteriza porque en cuanto a células inflamatorias predominan los mononucleares. ¿De acuerdo? La inflamación crónica tiene esa característica, predominan los mononucleares. ¿Okay? Los otros elementos leucocitarios como los eosinófilos no tienen mayor injerencia, ¿no? Porque su cantidad es mínima, están entre el 2 al 5%, pero solo aumentan en dos alteraciones que pueden producirse en nuestro organismo. Los eosinófilos se caracterizan porque están aumentados en procesos alérgicos. Por ejemplo, el asma, la urticaria, ¿no? En esos procesos alérgicos se incrementan los eosinófilos. Y también aumentan en las parasitosis. Cuando una persona tiene parásitos,
se demuestra en el hemograma de que la cantidad de eosinófilos está aumentando. ¿Okay? Aumenta en esas circunstancias. Y luego tenemos otro elemento leucocitario que son los basófilos, que casi a veces ni se encuentran en el hemograma. Su porcentaje es 0. El máximo porcentaje normal que pueden encontrarse de basófilos es 1%, ¿no? Entonces, pero esos basófilos aumentan cuando hay también procesos de tipo inmunológico. En procesos alérgicos también muchas veces se incrementan. ¿Okay? Entonces, hay que recordar siempre el predominio de cada célula, ¿no? Pero lo característico es, no se olviden, polimorfos nucleares predominan en los procesos agudos, en todo tipo de inflamación aguda. Y mononucleares cuando el proceso es crónico. ¿No? Y vamos a mostrar también un cuadro cómo consideramos en cuanto a tiempo de evolución cuando una inflamación es aguda, ¿sí? Y cuando resulta crónica. Pero también hay que mencionarles de que hay otro tipo de inflamación crónica que antes era considerada una inflamación especial, que es la inflamación crónica granulomatosa. Sigue siendo especial porque tiene sus características propias de evidencia a la microscopía. Y también es especial porque se presenta en determinadas enfermedades. Por ejemplo, un proceso agudo evoluciona a un proceso crónico, sí. Eso es natural. ¿Okay? Si es que no se resuelve en el proceso agudo, va a la cronicidad. Pero del proceso crónico a un crónico granulomatoso, no todos se evolucionan a ese tipo de inflamación. ¿Okay? Por eso es que se indica de que las inflamaciones crónicas granulomatosas son más específicas. No se presentan en la evolución de toda enfermedad. ¿De acuerdo? Bien. Aparte de estos elementos que pertenecen a las células sanguíneas, ¿no? Vamos a tener también los factores de coagulación, ¿no? Las quininas, ¿okay? También los componentes del complemento también van a participar del proceso inflamatorio. ¿Okay? Y en la inflamación participan especialmente lo que son los factores de complemento, el C3A, C3B, C5A y C5B. Los factores de complemento ustedes van a tener que hay una gran variedad, ¿okay? Pero en la inflamación funcionan esos 4 exclusivamente. Entonces, esto es lo que vamos a tener en participación de la sangre. ¿Cómo? ¿Podría repetir los factores de complemento otra vez? ¿Cuáles serán? ¿Cuántos? Ya, los que participan mayormente en la inflamación son el C3A, C3B, el C5A y el C5B. ¿Okay? Son los 4 que más característicamente participan del proceso inflamatorio. Bien, entonces estos elementos incluso son los que van a dar tipificación a la inflamación. ¿Okay? Pero también van a participar estas otras células que son componentes de tejido conectivo, entre ellos el mastocito. ¿Okay? Recuerden que el mastocito tiene gránulos. ¿Y qué produce? Produce histamina, ¿no es cierto? Entonces la histamina, cuando uno está con un proceso inflamatorio, la histamina se incrementa y nos da algunas alteraciones bastante conocidas, por ejemplo en la gripe o en el resfrío, ¿no? La histamina no provoca una rinorrea bastante notoria, nos provoca estornudos también, ¿no? Como factor de rechazo hacia lo que está ocurriendo en nuestro medio ambiente. ¿Okay? Entonces, ¿y qué nos recetan cuando estamos con esa alteración?
nos van a recetar los antihistamínicos. Que tienen esa cualidad, salud, ¿no? Los antihistamínicos van a disminuir la acción de los mastocitos, no van a producir histamina. Muchos de los colegas mencionan de que no debe darse antihistamínico en los procesos gripales, sino que hay que dejar que nuestro organismo reaccione por sí mismo, ¿no? Pero a veces uno no puede estar con esa molestia, entonces toma su antihistamínico. Entonces lo que se consideraba antes, los antihistamínicos no se daban a las personas que conducían, ¿no? A las que manejan. ¿Por qué razón? Porque los antihistamínicos producen sueño. Entonces de repente, en lugar de curarse de un resfrío, una gripe, podían estrellar contra algo y iba a resultar peor, ¿no? Entonces, hoy en día hay antihistamínicos que no causan sueño. Así es, ¿no? Por ejemplo, la loratadina, como es compañera, ¿no? Son antihistamínicos que no van a causar esa alteración, no causan sueño. Entonces, se puede indicar los antihistamínicos. El fibroblasto, que es la célula característica del tejido conectivo, ¿cómo va a actuar en el proceso de inflamación? Claro, el fibroblasto va a producir colágeno. Entonces, y eso es para... produce colágeno, produce las fibras reticulares, las fibras elásticas, participa de lo que es la reparación tisular, participa en la reparación del tejido, ¿no? Esa es la función del fibroblasto como representante del tejido fibroso o tejido conectivo. ¿Okay? También van a participar los macrófagos tisulares. Los macrófagos tisulares es igual que los monocitos. El monocito es el macrófago de la sangre, que tiene como actividad fagocitar, ¿no? Y nos van a defender bajo esa propiedad que tiene. El leucocito polimorfo también tiene esa propiedad, también fagocita. Vamos a ver que en el mecanismo de acción leucocitaria es notoria esa participación. Bien, entonces todo esto corresponde a las células que participan de la inflamación y también en la reparación tisular. Todo tejido que es dañado por un proceso inflamatorio necesariamente tiene que repararse, ¿sí? Para que todo vuelva en cierta forma a la normalidad, ¿no? Y vamos a ver de que por lo general el proceso de reparación tisular se va a denominar cicatrización. ¿Sí? Estos son los leucocitos, ¿no? Cada uno de los leucocitos que debemos de conocer, que los conocen ya ustedes, ¿no? Y la evidencia morfológica de cada uno de ellos. Neutrófilos en la parte superior, el eosinófilo que va a tener gránulos rojos, aunque no se ven los gránulos de ese color aquí, pero lo característico es que su núcleo siempre tiene dos fragmentos, el núcleo, y está unido por una barra de cromatina, que acá no se observa tampoco, y le dan la clásica imagen de núcleos en alforja, ¿no? Están unidos. Cuando salieron los Wallman, se caracterizaba por decir, tienen los núcleos en forma de Wallman, ¿no? Entonces, era algo siempre con qué compararlo. ¿Okay? Luego tienen los basófilos. Los basófilos que tienen gránulos morados en su citoplasma y que cubren todo el núcleo por lo general, ¿no? Estos basófilos, muy raro que se incrementen, solo en determinadas enfermedades o inflamaciones. ¿Okay? Por lo demás, casi no se ubican, no se encuentran en el hemograma. ¿Okay? Y luego tienen los mononucleares. El monocito, que es el leucocito más grande,
incluso más grande que el polimorfo nuclear, y que se caracteriza por tener un núcleo de forma arriñonada. Eso es característico del monocito. Y el linfocito, que es el leucocito más pequeño, ¿no? En el cual se caracteriza porque el núcleo ocupa casi todo el citoplasma, ¿no? El citoplasma muy rara vez se nota en estos linfocitos. Pero ustedes dirán, el linfocito puede ser de dos tipos, linfocito T y linfocito B, ¿no es cierto? Pero eso no lo diferenciamos en el hemograma. ¿Cuándo hay necesidad de diferenciarlo? Cuando se trata de una enfermedad de tipo inmunológico. Ahí sí. ¿Okay? Cuando se forman anticuerpos en nuestro organismo. ¿Okay? Entonces, ahí sí hay que reconocer que hay los linfocitos A, perdón, los linfocitos B y los linfocitos T. Pero los leucocitos también tienen su mecanismo de acción. Y este mecanismo de acción, como hemos mencionado al inicio, los elementos formes están en el centro del vaso cuando todo está normal. ¿Qué pasa cuando hay inflamación? Cuando hay inflamación, ¿no? Estos elementos van a acudir en defensa de nuestro organismo y se van a desplazar al margen. ¿Okay? Hecho que se conoce con el nombre de marginación leucocital, ¿no? Ese es el primer evento que sucede con estos leucocitos. Marginación leucocitaria, se ubica en el margen. Después de esa marginación, ¿qué hacen? Se agrupan varios de ellos en la pared del vaso y a eso se le llama adherencia. Se adhieren a la pared y recibe también el nombre de pavimentación. ¿Por qué razón? Porque el hecho de acumularse van a dar la imagen como si fuese un pavimento o las losetas de un pavimento, de un piso, ¿no? Por eso se le denomina así, ¿no? Adherencia y pavimentación. ¿Okay? ¿Qué va a pasar después? Posteriormente estos leucocitos tienen que salir del vaso. Pero recuerden que los leucocitos tienen una propiedad inherente a ellos que los ayuda a salir del vaso. Que es, ¿cómo se llama esa propiedad? La diapedesis. Pero esa diapedesis también es ayudada por otros elementos que contribuyen a la inflamación, que es el PKAN1 y el CD31, ¿no? Son mediadores químicos también de la inflamación, que actúan directamente en lo que es la diapedesis de este leucocito. ¿Okay? Mediante esa propiedad también aprovechan que hemos dicho que el endotelio se separa en la vasodilatación. Entonces es más fácil para que los leucocitos salgan del vaso, ¿no? Entonces vamos a tener los vasos ya en la parte exterior, en el exterior, y a eso se le conoce con el nombre de migración leucocital. Los leucocitos también migran, salen de su lugar de origen, que son los vasos, salen hacia el tejido intersticial o al tejido conectivo, ¿no? Migración leucocitaria. Todos estos procesos van a estar también ayudados por la acción de las integrinas, entre ellos el ICAM-1, por otros elementos que se llaman quimioquinas o quimiosinas, y también las selectinas P y F, que son mediadores químicos. Todos ellos son mediadores químicos de la inflamación. Ayudan a los leucocitos a que efectúen su movimiento, ¿no? O mecanismo de acción leucocital. ¿Okay? Bien. ¿Qué van a hacer los leucocitos una vez que están fuera? Definitivamente, si salen es para ir en nuestra defensa, y para ello tienen que reconocer el agente extraño. Tienen que reconocer el agente extraño, el agente causal. ¿Cierto? Entonces
se acercan hacia ese agente extraño. Y esa propiedad de acercarse ante el agente extraño se llama quimiotaxis. Quimiotaxis. Para que no se olviden, acuérdense que el leucocito toma taxi. No va en taxi a acercarse ante el agente causal. ¿Okay? Y una vez que se acerca a este agente causal, lo reconoce como elemento extraño, ¿y qué va a suceder? Lo va a fagocitar, lo fagocita. ¿Okay? Lo fagocita. Y esa acción de fagocitosis es ayudada por la acción de la citoquina, el factor de necrosis tumoral y también por la interleucina 1, que son también mediadores químicos. ¿Okay? Pero cuando fagocita el elemento extraño pueden suceder hasta 3 eventos. ¿Okay? Como en todo lo que vemos, a veces siempre hay otros eventos que se asocian. Lo primero que puede suceder es que el leucocito destruya al agente causal después de haberlo fagocitado. Si eso sucede, felices nosotros, no hay enfermedad. ¿No es cierto? ¿Okay? Nuestros leucocitos nos están defendiendo bien. ¿Okay? Pero puede suceder lo opuesto, ¿no? Puede suceder que el agente extraño destruya al leucocito. Ahí sí hay que preocuparnos, ¿no? Porque nuestros leucocitos no nos están defendiendo, entonces se va a producir la enfermedad. ¿Ok? Entonces ahí sí, ¿okay? Está venciendo el agente causal. Pero puede suceder un tercer evento en otros tipos de inflamaciones, ¿no? Y ese tercer evento es que ninguno de los dos se haga nada. Más bien se produce un proceso de simbiosis en que uno se va a necesitar del otro. Y eso sucede en todos los casos de parasitismo. Ambos conviven, ¿no? Para mantenerse los dos con vida, ¿no? Entonces eso se da en los procesos de parasitosis, la convivencia, ¿okay? ¿De acuerdo? O simbiosis, como bien se menciona. Entonces, todo ello se explica cómo es el mecanismo de acción leucocitaria en nuestro organismo y se puede demostrar a la microscopía. Muchas veces en el tejido de un órgano que tenga alguna inflamación, observen bien los vasos sanguíneos o los capilares sanguíneos y van a ver de que estos capilares tienen los leucocitos en el margen, en el borde del vaso. Entonces están realizando el proceso de marginación, ¿no? Y luego, si observan otra área, de repente encuentran los leucocitos de afuera del vaso, leucocitos que han migrado, ¿no? Como ese es un proceso dinámico, lógico, no vamos a ver el momento en el cual atraviesa la pared del vaso, ¿no? Pero antes hicieron un cortometraje con figuras animadas en el cual se demostraba este proceso, ¿no? Se hacía la remembranza de estructuras vasculares, los leucocitos, como determinados muñequitos que salían del vaso para estar presentes en el proceso inflamatorio, ¿no? Factores de animación muchas veces que nos ayudan a poder retener más lo que es la acción de estos leucocitos. ¿Okay? Bien, ¿qué importancia van a tener los leucocitos? Bien, los leucocitos son elementos sanguíneos que constantemente nos están defendiendo ante cualquier agresión o no. Son los primeros elementos que nos defienden. Aparte de la piel, ustedes van a conocer cuando hoy han hecho inmunología, que la piel es la primera barrera contra toda infección o contra toda lesión, ¿no? Entonces, la piel es el primer elemento
Pero ya en la parte interna, nosotros vamos a tener los leucocitos que nos van a defender ante cualquier agresión o no. ¿Sí? De ellos, los neutrófilos o polimorfos nucleares son la primera línea de defensa de nuestro organismo. En algunos textos incluso lo mencionan como los soldados de nuestro organismo. A comparación de cualquier ejército. ¿Quiénes son los primeros que van a defendernos ante un evento o una guerra? Son los soldados, ¿no es cierto? No va a la plana mayor, muy raro. Hoy en día, si dirigen por internet, mejor. No se acercan donde está el enemigo. Los soldados sí, incluso si no van, los sancionan. Entonces, hay que tener en cuenta, siempre se les menciona a los neutrófilos o polimorfos nucleares como los primeros elementos que acuden a defendernos ante cualquier agresión o no. Si los neutrófilos no se dan abasto, después vamos a tener los linfocitos y los monocitos, que son los mononucleares, que también tienen esa misión, la misión de poder defendernos. Pero en los tejidos vamos a encontrar también otra célula que es variante de los linfocitos B, que son las células plasmáticas o plasmocitos. Estos plasmocitos no están en el hemograma, no figuran para nada. Así como tampoco en el hemograma figuran los elementos primigenios de los neutrófilos. ¿Dónde se producen los glóbulos blancos? En la médula ósea roja, ¿no es cierto? También ahí se producen los hematíes y las plaquetas, ¿no es cierto? En lo que considera a los glóbulos blancos, se van a tener la clásica serie mieloide, los mielocitos. Y los mielocitos son los que originan después a estos glóbulos blancos, ¿no? Pero van a tener ustedes promielocitos, mielocitos, metamielocitos, ¿no? Hasta cuando maduran y salen a sangre periférica. Elementos inmaduros nunca deben estar en sangre periférica, igual que los plasmocitos o células plasmáticas, tampoco lo debemos tener en sangre periférica. ¿Hacia qué nos orientamos si tenemos leucocitos inmaduros en sangre periférica? En algunas personas sucede y caracterizan a una determinada enfermedad, así es, que es la leucemia, que es el cáncer a la sangre, ¿no? Entonces, la leucemia precisamente es la presencia en sangre periférica de elementos leucocitarios inmaduros. Igual va a suceder con los plasmocitos o células plasmáticas. Nunca deben estar en sangre periférica. ¿Y qué pasa si se encuentran? También representan otro cáncer, que se conoce con el nombre de mieloma múltiple. Mieloma porque afecta por lo general a los huesos y los destruye. Y los huesos que más son atacados por estas células plasmáticas son los huesos del cráneo. Por eso es que, ¿de cómo observan ustedes las estructuras óseas del cráneo en una radiografía? Se ve todo blanco, ¿no es cierto? Pero es un blanco uniforme. Cuando hay una acción de los plasmocitos o células plasmáticas, se comen, es como si se comieran el hueso. Entonces va a dar imágenes que se conocen con el nombre de imágenes radiolúcidas en saca vocal, característico de una acción de las células plasmáticas. Que es también otro cáncer. Este cáncer se llama mieloma múltiple, porque afecta a casi todos los huesos de nuestra anatomía, ¿no? Entonces, leucocitos inmaduros, de hecho, no calificarlo como inflamación, sino como el cáncer a la sangre, que es la leucemia.
presencia de células plasmáticas en sangre periférica también es otro tipo de cáncer que se conoce con el nombre de mieloma múltiple o plasmocitoma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta ello. ¿Sí? Ahora, en los leucocitos, les he mencionado al inicio sus valores normales y es necesario recordar. ¿Sí? Pero eso es porque debemos orientarnos hacia un hemograma, que es el clásico hemograma de Chile. ¿Sí? Hoy en día ya no necesitamos aprendernos de memoria los valores. ¿Por qué razón? Con la automatización que existe, todos los laboratorios, tanto digitales como clínicas, ¿no? La máquina con la cual le dan el hemograma, le ponen los valores normales y los valores que salen para el paciente. Entonces ya a veces no se necesita recordar, uno compara nomás, ¿no? En cuanto a las cantidades, si es que está alterado o no. Pero siempre hay que recordar, si los neutrófilos están aumentados, ¿qué va a pasar? Es un proceso agudo. Cuando aumentan los neutrófilos, ¿cómo se llama? El aumento de neutrófilos. Neutrofilia. Cuando aumentan los neutrófilos, neutrofilia. Pero cuando aumenta el total de leucocitos, sí, se llama leucocitosis. Cuando aumenta el total de leucocitos se llama leucocitosis, ¿no? ¿Y por qué razón se da en porcentaje los elementos sanguíneos? Y la máquina también lo saca en porcentaje. Solo que hay que verificarlo siempre con la lámina, con el extendido de sangre en lámina. ¿Okay? Que dicho sea de paso, ustedes lo han visto en ISTO 3 o en ISTO 2, ¿no? En ISTO 2, ¿no? Con la lectura de los hemogramas o las células sanguíneas, ¿no? Las máquinas también leen la lámina, pero puede haber errores, por eso siempre se verifica, ¿sí? Porque en algunas ocasiones no cuenta a los leucocitos inmaduros, entonces hay que verificar, o si los cuenta a veces también puede equivocarse la máquina, ¿no? Entonces siempre se verifica para ver la morfología de estos leucocitos, hay que ver la lámina. Y les preguntaba, ¿por qué se da en porcentaje? Imagínense que la cantidad de leucocitos sean 6.000 o 7.000 o más, ¿no? ¿Se imaginan ustedes contar todos esos leucocitos para poder diferenciar a cuánto corresponden cada uno? Entonces alguien ideó que se contaran 100 leucocitos y de esos 100 leucocitos se clasifiquen a qué corresponden de todos los leucocitos maduros que se conocen. Por eso es que se encontró de que la mayor cantidad o el mayor porcentaje de leucocitos corresponde a los neutrófilos o polimorfos nucleares, en un 60-70%. Los que estaban en segundo orden, los linfocitos, 20 o 30%, ¿no? Luego vienen los monocitos, que están en el orden de 5 a 8%. Después vienen los eosinófilos en cuanto a cantidad, que pueden estar entre 2 al 5%. Y los basófilos al último, que está entre 0 a 1%. ¿Okay? Entonces, ¿por qué razón será en porcentaje? Porque se cuentan 100 leucocitos y se clasifican cuánto corresponden a cada uno de ellos, ¿no? Por eso es la razón que se da en porcentaje. ¿Okay? Bien, antes teníamos que usar formatos de este tipo para poder anotar lo que resultaba de un hemograma, ¿no? Y no solamente era la fórmula leucocitaria, sino también la cantidad de leucocitos, la cantidad de hematíes, ¿no? Los valores de hemoglobina, los valores del hematocrito, ¿no? También los valores de plaquetas, ¿no?
Y si había alguna observación, habría que anotarlo. Por ejemplo, si se observaban elementos inmaduros, habría que anotar. ¿Ok? Entonces, por lo general, antes era así. Hoy en día todo es mecanizado, ¿no? El nombre del paciente, todo, ¿no? La edad, los datos fundamentales del paciente y todo te va a resultar ya elaborado de acuerdo a los análisis que has solicitado. ¿Sí? Entonces, estas son las cantidades que manejábamos antes, ¿no? En cuanto a la normalidad, ¿no? Hoy con la automatización a veces varía entre una y otra máquina o entre uno y otro centro diagnóstico, ¿sí? Pero siempre está en el rango, no debe de variar mucho, ¿sí? ¿Sí? Acá anotamos y recordamos el hecho que los neutrófilos estén en mayor cantidad nos explica el por qué son la primera línea de defensa y caracterizan a los procesos agudos. Los polimorfos nucleares siempre caracterizan a un proceso inflamatorio agudo. ¿Okay? Luego, los eosinófilos se incrementan en procesos alérgicos como urticaria, el asma y también en procesos parasitarios, ¿no? Ascaridiasis o psoriasis en nuestro medio, en la costa. Pero si se trata de la selva, ahí van a tener otro tipo de parásitos, ¿no? El trichura, por lo general, se da en esas zonas, ¿no? Tropicales especialmente. ¿Okay? Bien, si los neutrófilos fallan, irremediablemente van a tener que actuar los linfocitos y los monocitos. ¿Okay? Los monocitos, cuando pasan al tejido, se convierten en histocitos o macrófagos, siguen manteniendo su cualidad, porque los monocitos son los macrófagos del tejido hematopoyético. ¿Okay? Entonces mantienen siempre su cualidad. ¿Okay? Ahora, pero también cuando hay un proceso crónico, también intervienen, sobre todo en tejidos, las células plasmáticas o plasmocitos, ¿no? El linfocito B, como hemos dicho, se transforma en un plasmocito o célula plasmática, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, estos tres elementos celulares, como todos poseen un solo núcleo, se les llama mononuclear. Y son los mononucleares los que predominan o caracterizan a un proceso inflamatorio crónico. ¿Okay? ¿Cómo? Los monocitos y linfocitos y célula plasmática. ¿Okay? Mononucleares. ¿Okay? Caracterizan a los procesos crónicos. Pero vamos a encontrar de que hay otras enfermedades crónicas y a veces más severas, que son las enfermedades crónicas granulomatosas, que se les denomina así porque se caracterizan por formar granulomas, ¿no? Y los granulomas por lo general están dados por la presencia de histocitos o macrófagos y también linfocitos. Tal es así de que tienen una configuración bastante peculiar estos granulomas, ¿no? Incluso cuando la enfermedad está avanzada, estos granulomas pueden presentar necrosis en su parte central, ¿no? Y eso es lo característico que sucede en una tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad crónica granulomatosa, pero que en el centro del granuloma muchas veces presenta un determinado tipo de necrosis. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llama la necrosis de la tuberculosis? ¿Ah? Necrosis caseosa, ¿no? Porque se parece a qué? Se parece al queso, ¿okay? Pero no al queso fresco, queso gruyere, sino al queso pulverizado, al requesón. Tiene esa apariencia. Algunos le dan la apariencia también a una tiza mojada. Cuando la tiza se moja, sobre todo la tiza blanca,
se deshace. Entonces esa apariencia se le da también a la necrosis gaseosa. ¿Okay? Bueno, observen esto. ¿Qué son? No son tallarines. No. Esto se presentó en un niño de 10 años que realizó una obstrucción intestinal. Entonces hubo que intervenirlo de urgencia en sala de operaciones. Y lo que se encontró al abrir el intestino, ovillos de parásitos, ascaris, una ascaridiasis, ¿no? Y se sospechaba de ello, ¿por qué? Porque en el hemograma los eosinófilos estaban con un porcentaje de 20%, siendo lo normal 2 a 5%, ¿no? Entonces, estos procesos parasitarios son muy frecuentes en niños, ¿no? Sobre todo en niños que son desnutridos. Por eso es que el niño desnutrido a veces son panzoncitos, ¿no? Te dicen, no está desnutrido, porque si no, no estuviera barrigoncito. Pero el hecho de que estén panzoncitos es por esto. Puede tener parásitos en sus intestinos. Bien, entonces, por lo que hemos dicho hasta acá, la inflamación puede ser hasta de 3 tipos, ¿no? Lógico que hoy en día solamente se estila la inflamación aguda y crónica. La crónica granulomatosa está incluida dentro de la crónica, propiamente dicha. ¿Okay? Pero hay que diferenciar. Entonces vamos a tener la diferenciación en cuanto a tiempo de evolución, al predominio celular y también a los cambios en el hemograma. ¿Okay? El hemograma nos puede orientar si es que está en un proceso agudo o crónico. Bien. ¿Okay? Bien. En cuanto a la inflamación aguda, el tiempo de evolución va desde los primeros síntomas, ¿okay? Hasta, se considera muchas veces hasta los 4 primeros días. ¿Okay? ¿Cuánto es el tiempo de vida media de un leucocito, sobre todo polimorfo nuclear? ¿Ah? Claro, 4 días. Por eso es que hasta ahí se considera la inflamación aguda, ¿no? Pero en los procesos inflamatorios agudos a veces mueren antes por la agresión, ¿okay? Por la acción del agente causal, ¿okay? Y por eso mueren muchos neutrófilos, pueden destruirse el tejido y se produce lo que es la necrosis. ¿Qué tipo de necrosis? ¿Qué tipo de necrosis? En una inflamación aguda, dado por polimorfos nucleares. Si mueren los polimorfos nucleares, ¿qué se forma? Se forma pus. ¿Y la pus qué es? O el pus, algunos lo mencionan como masculino. ¿Qué es el pus o el material purulento? Es una necrosis linfohepática. ¿Okay? Entonces, cuando es bastante notoria esta inflamación aguda, puede dar necrosis linfohepática, ¿no? ¿Okay? Entonces, pero siempre a nuestros pacientes hay que saber preguntarles, ¿no? De repente le llega, o cuando ustedes hagan la visita hospitalaria o estén haciendo su historia clínica, el paciente, ustedes le preguntan, ¿desde cuándo te has sentido mal? Usted te lo puede decir, no, desde ayer que me han internado, recién me he puesto mal. Pero si usted le insiste y le dice, ¿cuándo comenzó usted a sentir la primera molestia? ¿No? Primera molestia, de repente le va a decir de que hace 4 días o la semana pasada. Entonces ya no es un proceso agudo, ¿no es cierto? ¿Sí?
Entonces, hay que preguntar bien al paciente, porque le van a indicar cómo fue que notaste que te sentías mal o cómo comenzó tu enfermedad. No, que tenía desgano, que no tenía ganas de hacer las cosas, no comía, ¿no? Me irritaba con mucha facilidad, con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, todo lo que relate el paciente siempre hay que tenerlo en consideración. Y a veces dice, no, me sentí mal porque también tuve un vómito, pero no le presté atención. O si no, le dice, tuve diarrea, tampoco, como fue un solo día, no, ¿para qué? ¿No? Pero ahora ya me siento un poco más, con más daño, con más alteraciones, por eso es que he venido y me han hospitalizado, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntar por qué. A esos primeros síntomas que a veces el paciente no los toma en cuenta, en la literatura se consideran como pródromos de la enfermedad. Pródromos son los signos o síntomas que no se consideran o no son considerados por el paciente. Entonces hay que tenerlos en cuenta muchas veces, porque les va a cambiar el tiempo de evolución. Bien. En cambio, la inflamación crónica siempre es mayor de 7 días. ¿Sí? Y en la crónica granulomatosa, mayor a 15 días. Antes existía, aparte de estas dos clasificaciones, una intermedia que era la inflamación subaguda. Y cada una duraba 7 días. La inflamación aguda tenía una duración de 7 días, la subaguda otros 7 días, la inflamación crónica mayor de 14 días y la crónica granulomatosa que duraba más tiempo, ¿no? Incluso cuando se denominó a esta inflamación crónica granulomatosa con el tiempo de evolución de mayor de 15 días, el Ministerio de Salud sacó una propaganda para animar a los pacientes a que vayan a consulta, en el cual se decía, si tienes tos por más de 15 días, acude a tu centro de salud para descartar tuberculosis. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque la tuberculosis es una de las enfermedades granulomatosas por excelencia en nuestro medio. Y es la más frecuente. ¿Okay? Por eso antes de existir esta campaña del Ministerio de Salud, hoy en día ya no se menciona. Pero hay que tener en cuenta siempre, si hay procesos o alteraciones respiratorias con una tos frecuente que dure más de 15 días, hay que hacer el descarte de tuberculosis, necesariamente. En cuanto al predominio celular, la inflamación aguda siempre es polimorfonuclear. La inflamación crónica, los mononucleares, en el cual están incluidos linfocitos, monocitos y las células plasmáticas, con la alternancia de que en el hemograma no se debe ver células plasmáticas, ¿no? La inflamación crónica granulomatosa se caracteriza porque predominan los histocitos o macrófagos, pero van a formar granulomas. Forman granulomas, por eso se le llama inflamación crónica granulomatosa, porque es un grupo de enfermedades que tienen esa característica, la formación de granulomas. Esto nos mueve a pensar también y a decir de que hay cambios en el hemograma. Y les mencioné de que ustedes siempre van a solicitar a sus pacientes un hemograma junto con el examen de orina, son característicos, los primeros exámenes que hay que pedirle a un paciente. Y lo que caracteriza la inflamación aguda en un hemograma es una leucocitosis. ¿Qué es leucocitosis?
es el incremento en el número total de leucocitos. ¿Qué otra característica? Vamos a tener neutrofilia. ¿Qué es neutrofilia? El incremento de los neutrófilos. Pero hemos anotado además que puede cursar con o sin desviación izquierda. ¿Okay? Muchas veces se agrega este cambio, desviación izquierda, que está en relación con los abastonados. Como los abastonados son los leucocitos más jóvenes que hay en sangre periférica, muchas veces aumentan. Pero lo normal es que exista un abastonado por cada 12 segmentados. Eso es lo normal. ¿Sí? Por ejemplo, si tiene usted 60 neutrófilos y encuentran abastonados, lo normal debe ser, si son 60 segmentados, deben haber a lo mucho, ¿sí? A lo mucho 6 abastonados, y es considerado normal. Pero muchas veces se incrementa este número de abastonados, y cuando se incrementa hay que decir que hay una desviación izquierda. Desviación izquierda. En los procesos agudos a veces pasa desapercibido, pero en los procesos crónicos, sobre todo en algún tipo de enfermedad crónica granulomatosa, no se puede presentar esa desviación izquierda. Y muchas veces, como es una enfermedad crónica granulomatosa, hay baja de leucocitos, los linfocitos pueden estar normales o aumentados, los monocitos sí están incrementados, por eso se les menciona como monocitosis, y muchas veces puede haber neutropenia, baja de leucocitos con desviación izquierda. Cuando encuentran ustedes un hemograma con estas características, baja de leucocitos, linfocitos aumentados, monocitos también, y desviación izquierda, es decir, incrementado el número de abastonados, hay que pensar en tifoidea. Es característico la desviación izquierda en fiebre tifoidea, pero con disminución de los leucocitos. ¿Okay? Entonces, si ustedes tienen un hemograma de este tipo, lo que van a pedir inmediatamente es aglutinación. Aglutinaciones que son específicos para la fiebre tifoidea. ¿Okay? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay? Bien, en cambio, en la inflamación crónica, vamos a tener leucocitos que pueden estar normales o ligeramente disminuidos. Definitivamente hay linfocitosis, incremento de los linfocitos, con o sin monocitosis, es decir, con o sin incremento de los monocitos. ¿Okay? Pero vamos a tener una neutropenia relativa. ¿Por qué neutropenia relativa? Porque van a estar disminuidos solo en el porcentaje. No están disminuidos de repente en cantidades absolutas. ¿Okay? El porcentaje es una cantidad relativa, no es una cifra absoluta. ¿Okay? Porque es cada cantidad de cada 100. Pero recuerden que hay más de 6.000 leucocitos, ¿no es cierto? Entonces, los valores absolutos se relacionan siempre con el total de leucocitos. Bien, entonces, no se olviden, ¿no? Y de hecho les estoy mencionando de que la fiebre tifoidea es una enfermedad crónica granulomatosa. Porque si la tifoidea afecta el hígado, va a formar granuloma. Con o sin necrosis. Y así también, si afecta a otros órganos, también va a formar granuloma. Bien, acá tenemos la literatura referente al hemograma y su relación con la inflamación, ¿no?
cómo es, en cierta forma es lo que estamos diciendo, ¿no? Cómo varía el hemograma, ¿eh? Y después abarcamos lo que es cada uno de los tipos de inflamación. Inflamación aguda, caracterizada por la presencia de leucocitos polimorfos nucleares. Casi siempre, cuando observamos un tejido, podemos encontrar esto, ¿no? Un vaso y los leucocitos fuera del vaso. Leucocitos polimorfos nucleares, que puede ser cualquiera de ellos. Lógico, a excepción del basófilo y del eosinófilo, ¿no? Que van a aumentar en otras entidades, como hemos dicho. ¿Okay? Bueno, entonces los leucocitos polimorfos nucleares van a dar siempre el tipo de inflamación aguda. ¿Okay? Acá tiene un cuadro también en el cual se mencionan los mediadores químicos, ¿no? Muchos de estos mediadores químicos, ¿no? Como prostaglandinas, óxido nítrico, serotonina, histamina, los factores de complemento, los leucotrienos y el factor activador plaquetario o de agregación plaquetaria actúan sobre los cambios vasculares en la inflamación. Mientras que los otros tres, leucotrieno B4, los productos bacterianos también y las quimioquinas o quimiosinas van a actuar sobre la activación leucocital, ¿no? Entonces, específicamente tienen mayor acción en ellos, pero a veces pueden participar también en otras de las alteraciones vasculares que se pueden encontrar. ¿Sí? Bien, en un proceso agudo también pueden tener ustedes muchas veces la palabra exudado o trasudado, y hay que saber diferenciar. ¿Cuándo es un exudado? Cuando hay pus. ¿Cuándo es un trasudado? Cuando hay mayormente plasma o suero. Predomina eso en la inflamación, ¿no? Entonces, los parámetros de diferenciación entre exudado y trasudado son estos: la densidad. Por lógica, el material purulento es más denso, ¿cierto? Y su densidad, si se mide, es mayor a 1020. En cambio, en el trasudado es menor a 1010. ¿Okay? Luego, la cantidad de leucocitos. En el material purulento, ¿no?, que es el exudado, los leucocitos son abundantes. Lógico que van a estar la mayoría de ellos muertos, pero son leucocitos, ¿no?, y son abundantes. Mientras que en el trasudado va a haber poca cantidad o escasa cantidad de estos polimorfos nucleares. Luego vamos a tener la cantidad de proteínas. Aunque no parezca, en el exudado hay mayor cantidad de proteínas en relación con el trasudado, que es mayormente suero o plasma. Ustedes dirán, las proteínas están en buena cantidad en el plasma, ¿no? Pero los leucocitos también contienen proteínas. Por eso es que las proteínas están en mayor cantidad en el material purulento. En base a esto, nosotros vamos a tener diferentes tipos de inflamación aguda. Una que es la inflamación aguda purulenta, la más característica, porque apenas se ve pus, es una inflamación aguda. Pus es leucocito, ¿cierto? ¿Okay? Y muchas veces cambia de nombre, puede llamarse absceso, ¿no? Como han visto uno en la práctica, el absceso pulmonar, ¿no? Es una gran cantidad de polimorfos nucleares con necrosis licuefactiva de la estructura pulmonar, ¿no?, que recibe este nombre, absceso pulmonar. Los abscesos también pueden estar presentes en los glúteos, en el cerebro, en el hígado, en los pulmones, como hemos mencionado. ¿Okay? Cualquier órgano puede tener este proceso, si es que es un proceso agudo bastante severo.
Los abscesos glúteos hoy en día ya no hay con mucha frecuencia. Antes sí eran demasiado frecuentes. ¿Por qué razón? Antes no existían las hipodérmicas descartables, ¿no? Uno iba, se ponía una inyección donde el enfermero o el técnico de enfermería, ¿no? Y como no había jeringa descartable, las jeringas de vidrio eran hervidas, deberían ser hervidas junto con las agujas también que se utilizaban, ¿no? Entonces, muchas veces ni lo hacían, no lo hervían, entonces utilizaban en un paciente solo un poco de alcohol, limpiaban la aguja, ¿no? Lavaban con agua tibia muchas veces o agua corriente la jeringa y estaban listos para aplicar a otra persona una inyección intramuscular. Entonces, como no se hacía la asepsia adecuada, entonces en el siguiente paciente que le ponían con esa jeringa ya reutilizada, ¿no? Se formaban abscesos en el glúteo, que a veces había que intervenir quirúrgicamente para debridar ese absceso, ¿no? Y consistía en abrir esa zona, hacer que se libere y se dejaba lo que siempre se conocía con el nombre de una mecha. Se dejaba una gasa para que la pus vaya saliendo a través de esa gasa, hasta que se elimine totalmente. Entonces, había que esperar buen tiempo para esa solución. Bien, entonces inflamación aguda purulenta. Podemos tener también un exudado fibrinoso, en el cual predomina la fibrina, que es el principal componente, ¿no? Y que se produce sobre todo en las superficies serosas. Y en las superficies serosas, como por ejemplo en el derrame pleural, en un proceso de ascitis. ¿Qué es ascitis? Es aumento de líquido en la cavidad abdominal o en la cavidad peritoneal, ¿no? Eso es ascitis. ¿Okay? Y también van a tener ustedes las pericarditis, ¿no? Recuerden que el espacio pericárdico es un espacio virtual. No debe tener líquido en cantidad, en menos suelo tampoco. Entonces, muchas veces esa cavidad pericárdica se llena de líquido, ¿no? Por efusión de algún proceso inflamatorio y vamos a tener los clásicos pericarditis, que es fatal para el paciente, porque el hecho de acumularse líquido en la cavidad pericárdica impide que el corazón realice sus funciones normales, su clásico sístole y diástole. Entonces, muchas veces acaba con la vida del paciente, ¿no? En estos casos de pericarditis. Y puede haber un proceso agudo con la combinación de ambos, combinación de pus y fibrina, ¿no? A lo cual se conoce con el nombre de exudado fibrino purulento. ¿Okay? ¿De acuerdo? Exudado fibrino purulento, fibrina y pus, ¿no? Y acá tienen la versión microscópica. Exudado neutrofílico pus, cualquier cantidad de polimorfos nucleares, ¿no? El exudado fibrinoide, los polimorfos nucleares están en poca cantidad y lo que predomina es la fibrina. Y la mixta, en el cual hay fibrina y hay pus, exudado fibrino purulento. Algunos lo llaman específicamente material fibrino purulento. Muy bien, ¿estamos en hora? Para terminar entonces esta parte, acá tienen ustedes lo característico en una meningoencefalitis. Pus, todo esto que se ve acá medio verdoso corresponde a material purulento.
que afecta tanto a la meninges como al encéfalo. Por eso se le denomina así meningoencefalitis. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hora debe ser la segunda reunión? 3. ¿Has preparado el seminario?